queda sin dólares. Luego, cuando 2/3 de las divisas entran por el campo y tenemos la peor sequía de los últimos 50 años, eso te impacta, más la suba de la tasa de la Fed, un montón de problemas. Lo que digo es que no es que era un plan irracional, era un plan difícil de lograr. Ocupas la estabilidad, es que el dólar ni baje muchísimo ni sube muchísimo y que se mueva en una banda de flotación que es lo suficientemente amplia para que podamos... No sabían que iban a subir las tasas de la Fed, que las tasas de la Fed iban a subir, lo sabía, que las tasas de la Fed iban a subir, lo sabía absolutamente todo el mundo. Si ustedes aún así mantuvieron la joda de la LEVAC, efectivamente acuerdo con que entonces hubo mala praxis, porque no es solo pasó. Todo el mundo estaba discutiendo lo que iba a pasar con Estados Unidos y con la economía mundial y el gobierno no se preparó para eso. ¿Por qué no se preparó? Porque la lógica de fondo, les guste o no les guste, es de clase. Es un favorecimiento directo a los amigos empresarios sin ningún tipo de límite. Las cifras son escandalosas. Hablábamos de diagnóstico, hablemos de diagnóstico. La peor inflación, los 3 países con más inflación del mundo, Venezuela, Sudán y Argentina. Efectivamente, el macrismo sí que fue el camino más rápido a Venezuela, al fin y al cabo. La inflación más alta en 20 años. La mega devaluación más alta en 20 años. Empezó la desocupación en el conurbano 12% en algunos lugares. Despidos persecutorios como en la Pilkington, 48,5% de inflación, 20% de pérdida salarial, 33% de pobreza, cuando hablaban de pobreza cero, cuando hablaban de eliminar el impuesto a las ganancias, cuando hablaban, no sé, hasta de mantener el fútbol para todo. Este gobierno es un fracaso. Es un gobierno que ha tomado malas medidas y que es responsable de lo que está pasando en el país, al margen de que el juego de la polarización le convenga y al margen, por supuesto, de la catástrofe que significó el kirchnerismo con lo que no hizo cambios de fondo, con la corrupción y un montón de cuestiones más. El problema es que esa catástrofe, esa mala praxis, que no sé si la palabra es mala praxis, pero ese fracaso se lo quieran endosar a la mayoría trabajadora diciéndole que la tarifa hay que pagarla, que el salario cómo va a pedir que se lo aumenten si el empresario la pasa mal y cierra la pyme, que encima si se organizan para pedir reclamos son todos una mafia, pero si piden un subsidio a la pobreza son todos unos vagos que no agarran la pala, y todos esos discursos nefastos, o que el problema es el interior contra la capital, o el problema es el inmigrante, o inclusive el mapuche, generando enemigos internos. Hay una campaña ideológica de fondo para tratar de echarle la culpa al pueblo trabajador. Eso es el capitalismo para mí, eso no va más. ¿Pueden acordar conmigo? No, seguramente no. Pero si vemos el problema social, hay un problema con tener siempre la lógica de favorecer al empresariado y entonces no hay soluciones cortoplacistas, hay que hacer cambios de fondo. Manuela. A mí me parece que hay graves problemas en Argentina, estamos en un mundo también muy convulsionado y los temas que traemos, la delincuencia, la inseguridad, la economía, las tarifas, requieren soluciones de fondo, que no pueden favorecer de manera permanente al empresariado y que es hora que las preocupaciones de los trabajadores estén en el centro de la mesa, porque siempre se habla o que lo que le pasa a la pyme, lo que le pasa al otro, pero lo del trabajador nada. Y me parece que ese es el tipo de salida que hay, que la izquierda está apostando por eso. Por supuesto que hay desafíos, estamos fragmentados, hay que unificar. Ahí el FIT tiene la pelota de su cancha en este momento para ver si se madura en ese sentido, pero que hay que trabajar con una agenda pegada siempre a los intereses de los de abajo. Y en ese sentido, ya lo deben saber, seguir contando que está en conflicto la fábrica Pilkington, que sus trabajadores han sido despedidos por persecución sindical, porque hay elecciones en 3 meses, y han echado a toda la oposición al sindicato de la CGT, que ni apareció en conflicto, y hacen una actividad dentro de poco y vamos a estar con ellos. Gracias, Manuela.